5. Cristo en la vida y en la experiencia del cristiano. Cristo tiene preeminencia en la vida de un cristiano. Escrituras que hay que leer. Porque el amor de Cristo nos constriñe, pues así juzgamos que uno murió por todos. Luego todos murieron, y Él murió por todos, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que por ellos murió y resucitó. Segunda de Corintios capítulo 5 versículos 14 y 15. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe que es del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Gálatas capítulo 2 versículo 20. La vida del cristiano es Cristo. Colosenses capítulo 3 versículo 4. Hay una distinción entre Cristo como nuestra vida y Cristo como nuestro poder. ¿Cómo podemos vencer? ¿Cómo podemos ser santos? 1. Mucha gente piensa que si pueden controlar su temperamento y son capaces de liberarse de diversos pecados, tienen la victoria y son santos. 2. Algunos se imaginan que si son pacientes, humildes y gentiles, son victoriosos y santos. 3. Algunos creen que leyendo la Biblia y orando más, siendo cuidadosos en continuar en el Señor y así ser fortalecidos, tendrán la victoria y tal conducta resultará en santidad. 4. Algunos conciben la idea de dar muerte al yo y a la carne como el medio para la victoria y la santidad. 5. Algunas personas, reconociendo que el poder está en Cristo y que nuestra carne ha sido crucificada, creen que deben por fe recurrir a su poder para vencer y ser santos. Estos 5 supuestos son erróneos. El quinto puede parecer correcto, pero también es erróneo, porque 6. Cristo es nuestra vida. Solo esto es victoria, solo esto es santidad. La vida victoriosa, la vida santa, la vida perfecta es Cristo mismo. De principio a fin es Cristo. Fuera de Él no tenemos nada en absoluto. Cristo debe tener la preeminencia en todas las cosas. La vida victoriosa que Dios nos ha dado no es una cosa ni es paciencia o mansedumbre, sino que es Cristo vivo. Cristo nunca viene a suplir nuestra deficiencia. Lo que nos falta no es paciencia, sino una persona viva. Dios nunca tomará, por así decirlo, un pedazo de tela de Cristo para remendar nuestra herida. La falta de paciencia habla de la falta de Cristo. En cambio, Dios pretende que Cristo tenga la preeminencia en todas las cosas. Dar muerte al yo no es santidad. La santidad es Cristo. Cristo mismo debe tener el primer lugar en todas las cosas. Si Dios nos da poder, solo nos hará personas poderosas en lugar de que Cristo tenga la preeminencia en nuestras vidas. Pero con Cristo como nuestro poder, Él tiene el primer lugar en nosotros. La razón por la que no tenemos poder es porque no somos lo suficientemente débiles, porque el poder de Cristo se perfecciona en la debilidad. Segunda de Corintios capítulo 12 versículo 9. No es Cristo quien me hace poderoso, es Cristo quien es poder en mí. Hudson Taylor vio la verdad del asunto en la frase «Vosotros sois los pámpanos», Juan capítulo 15 versículo 5. El escritor del folleto The Life That Wins, Charles Trumbull, descubrió que Cristo es la victoria. No recurrir al poder de Cristo para que me ayude a vivir, sino dejar que Cristo mismo viva en mí. No Cristo dándome poder para ser paciente, sino dejando que Cristo sea paciente en mi exterior. Señor, te permito amar a través de mí. No vencer por la ayuda de Cristo, sino dejar que Cristo mismo venza. No vencer yo por Él, sino vencer Él a través de mí. Con fe me entrego al Señor y dejo que Él mismo viva a través de mí.
No vivo yo por la ayuda de Cristo, sino que Cristo vive en mí. Gálatas 2:20. Vivo por la vida de Cristo y también vivo por la fe del Hijo de Dios. Gálatas 2:20. Cuando creemos y recibimos al Hijo de Dios, no solo entra en nosotros su vida, sino también su fe. De ahí que podamos vivir por su fe. Lo que necesitamos no es paciencia, ni mansedumbre, ni amor, solo a Cristo. Él debe tener la preeminencia en todas las cosas. Cristo vive la paciencia, la mansedumbre y el amor a través de nosotros. Lo único que merecemos es la muerte. No merecemos otra cosa que la muerte. Cuando Dios creó a Adán, le dio a éste un mandamiento que cumplir. Sin embargo, Dios no nos vuelve a crear de la misma manera. En lugar de eso, nos coloca en el lugar de la muerte mientras Él mismo realiza su voluntad en nosotros. No solo debemos ver que hay un Salvador que murió en nuestro lugar en el Calvario, sino aún más darnos cuenta de que este mismo uno vive en nosotros y para nosotros ahora. Dios lo ha hecho nuestra sabiduría, nuestra justicia en el pasado para que nos salvemos, nuestra santificación en el presente para que vivamos una vida santa y nuestra redención en el futuro para que nuestro cuerpo sea redimido. Primera de Corintios capítulo 1 versículo 30. Así pues, Él tiene la preeminencia en todas las cosas. ¿Cómo entramos en esta vida victoriosa? Debemos 1. Estar totalmente desesperados de nosotros mismos. Tenemos que conocernos tan a fondo que nos veamos a nosotros mismos como aptos para nada más que la muerte. Debemos llegar al final de cualquier vida en nosotros mismos, pues nuestro extremo es la oportunidad de Dios. Mientras tengamos vida en nosotros mismos, no podremos aceptar la victoria de Cristo. Cristo ya habita en nosotros, solo que no se le ha dado el lugar de reinar en nosotros. 2. Estar completamente consagrado. Tiene que haber una consagración definitiva y específica. A menos que veamos la total debilidad de nosotros mismos, no aceptaremos la cruz ni entregaremos completamente todos nuestros poderes al Señor. 3. Creer. Una vez consagrados, debemos creer que Cristo ya ha asumido el gobierno sobre nosotros y que ahora vive a través de nosotros. Como Cristo vivió en la carne que María le dio, así Él ha de vivir a través de nuestra carne. Él está viviendo hoy en la tierra por nuestra carne exactamente como Él vivió una vez en la tierra en su propia carne. Él debe vivir en nuestras vidas. Nuestra victoria se basa en dejar que Cristo tenga la preeminencia en todas las cosas, en permitirle ser el Señor de todo en nuestras vidas. El Antiguo Testamento nos cuenta cómo vivía en la tierra el pueblo elegido de Dios. Al principio, el tabernáculo sirvió como centro de las 12 tribus. Más tarde fue el templo el que se convirtió en su centro. El centro del templo era el arca. El tabernáculo, el templo y el arca son todos tipos de Cristo. Mientras los hijos de Israel mantuvieron su relación apropiada con el tabernáculo o el templo, fueron victoriosos, y ninguna nación pudo vencerlos. A pesar de que sus enemigos aprendieron a luchar mientras que ellos mismos no estaban familiarizados con la lucha, los hijos de Israel vencieron a todos sus enemigos. Pero en el momento en que tuvieron problemas con el tabernáculo o el templo, fueron llevados al cautiverio. Nada más. Si tenían reyes poderosos o gran sabiduría en sí mismos importaba en absoluto. La única preocupación importante era si habían ofendido o no al arca del tabernáculo o del templo. Si el Señor tenía la preeminencia, la victoria era de ellos. Lo mismo ocurre hoy con nosotros. Al recordar la victoria de Cristo, nosotros también tenemos la victoria.
pero siempre que se trasquilan los cabellos de la separación, la victoria desaparece. Jueces 16:17. A menos que le demos a Cristo el lugar más alto, no seremos capaces de vencer. A menos que Cristo tenga la preeminencia en nuestro corazón, no podremos vencer. Cristo tiene la preeminencia en la experiencia de un cristiano. Escritura que hay que leer. Es necesario que Él crezca, pero que yo disminuya. Juan 3:30. Las experiencias del cristiano son de dos tipos, dulces y amargas. Dios nos conduce a través de las experiencias dulces y amargas de la vida para que dejemos que Cristo tenga la preeminencia en todas las cosas. A. Experiencias dulces. 1. Oración contestada. La oración será contestada si tiene como objetivo dejar que Cristo tenga el primer lugar en todas las cosas. Buscad primero el reino de Dios y su justicia, y Dios os añadirá todo lo que necesitéis. Añadir no es dar. Lo primero significa añadir a lo que ya hay. Lo segundo, dar lo que no hay. Lo primero significa sumar a lo que ya hay. Lo segundo, dar lo que no hay. Pedir en nombre del Señor es pedir al Padre por el Señor para que el Señor mismo lo reciba. Según este principio, los que se ocupan de la carne no tendrán nada por lo que orar. ¿Cómo necesitamos dejar que la cruz corte nuestra carne para que podamos ser los intercesores del Señor, orando la voluntad del Señor? No debemos orar por nuestros propósitos egoístas. Solo aquellos que permiten que Cristo tenga la preeminencia en todas las cosas pueden entrar en el lugar santísimo. Que transformemos el tiempo de orar por nuestras necesidades en un tiempo de orar por los asuntos de Dios. Dios escuchará entonces la oración que hemos hecho, es decir, la oración por las cosas de Dios, pero escuchará también la oración que no hemos hecho, es decir, la oración por nuestros propios asuntos. Si pidiéramos primero que el Señor recibiera lo suyo, Él haría que nosotros recibiéramos también lo nuestro. Una de las dulces experiencias en la vida de un cristiano es que su oración sea continuamente contestada. Recuerde, sin embargo, que la razón por la que Dios contesta nuestra oración es para permitir que Cristo ocupe el primer lugar en todas las cosas. 2. Crecimiento. El crecimiento es también una dulce experiencia de vida del cristiano. Debemos ser como niños, pero no seguir siendo niños. El aumento del conocimiento de las Sagradas Escrituras no es crecimiento. El aumento de Cristo en nosotros es crecimiento. Menos de uno mismo, incluso nada de uno mismo, es crecimiento. Pensar poco en nosotros mismos, no pensar nada en nosotros mismos, eso es crecimiento. Por ejemplo, la verdadera humildad es no mirarse a uno mismo en absoluto. Mirarse a sí mismo produce una humildad relativa, pero no mirarse a sí mismo en absoluto produce una humildad absoluta, y eso es crecimiento. Crecimiento es dejar que Cristo tenga la preeminencia en mi vida. Es necesario que Él crezca, pero que yo disminuya. Pero Él no crece en mí según cuánto conocimiento de las Escrituras tengo, sino según el grado de mi consagración. En la medida en que yo me ponga en manos de Dios, será la medida en que yo tenga a Cristo preeminente en todas las cosas. El verdadero crecimiento está en magnificar a Cristo. 3. Iluminación. Otra dulce experiencia de la vida cristiana es recibir luz de Dios, es decir, visión espiritual. La revelación es lo que Dios nos da, un regalo objetivo. La luz es lo que Dios nos hace ver en la revelación, una visión subjetiva. La visión es lo que vemos cuando la luz de Dios brilla sobre nosotros. Incluye tanto la luz como la revelación. Primero la iluminación, luego la fe.
Si deseamos ser iluminados continuamente, debemos dejar siempre que Cristo tenga la preeminencia en todas las cosas. Por tanto, si tu ojo es sano, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Somos incapaces de comprender no porque las cosas no sean comprensibles, sino porque nuestros ojos no son sanos. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Mateo 5:8. El corazón debe ser puro. Si alguno quiere hacer su voluntad, lo sabrá. Juan 7:17. Solo aquellos que permiten que Cristo tenga la preeminencia en todas las cosas recibirán la luz. 4. Poder. Tener poder es también una de las dulces experiencias de la vida cristiana. Para tener poder, uno necesita dejar que Cristo se siente en el trono de su vida. A medida que Él aumenta, la persona tiene poder. Sin separación no puede haber poder. La separación no es solo una salida, sino también una entrada, es decir, una entrada en Cristo. Lo que distingue al cristiano del mundo es el hecho de que pertenece a Cristo y está revestido de Cristo. Cristo es su poder. B. Experiencias amargas. 1. Pérdida material. Hablando en términos generales, los creyentes parecen tener dificultades financieras. Esto se debe, ya sea a su incapacidad para continuar con cualquier ocupación impropia a la que se habían dedicado antes, o a algunas razones espirituales por las que Dios está tratando con ellos específicamente. Dios a veces nos quita nuestras riquezas para inducirnos a buscar a Cristo, para que Él tenga la preeminencia en todas las cosas. No es imposible que los ricos entren en el reino de Dios, solo es difícil que lo hagan. No es que no puedan servir al Señor, solo que les resulta difícil servir al Señor. Pon tu tesoro en el polvo, y el Todopoderoso será tu tesoro. Job 22, 24 al 25. Dios trató con los hijos de Israel en el desierto, privándoles de las provisiones terrenales de comida y ropa para que pudieran reconocer la abundancia de Dios. Cuando cesaron las provisiones de la tierra, llegaron las del cielo. Las dificultades materiales nos impulsan a buscar al Señor, a aprender la lección de la fe y a conocer a Cristo como el primero en todas las cosas. Cuando lleguen las dificultades, creamos que vienen de Dios y alegrémonos. Sin embargo, nunca esperemos dificultades, porque Satanás es muy capaz de añadírnoslas. 2. Angustia emocional. En la pérdida de padres, esposos, esposas, hijos, parientes y amigos, Dios nos está atrayendo para que encontremos en Cristo nuestra satisfacción. Dios nos priva de estas relaciones para que podamos aceptar a Cristo como Señor y dejar que Él tenga la preeminencia en nuestras vidas. No es porque Dios desee maltratarnos, sino porque quiere que tomemos a Cristo como Señor. Es más precioso derramar lágrimas delante del Señor que alegrarse delante de los hombres. Lo que encontramos en el Señor es lo que no encontraríamos en padres, esposas e hijos. En el reino de la creación, el trato de Dios con los creyentes es por la única razón de dar a su Hijo la preeminencia en todas las cosas. Al ofrecer a Isaac, ganamos a Isaac. Dios no nos permitirá tener nada fuera de su Hijo. 3. Dolor físico. Dios permite que estemos enfermos y débiles de cuerpo para que aprendamos a 1. Orar en la noche. 2. Velar como el gorrión en la azotea. 3. Saber cómo el Señor hace nuestra cama. 4. Tratar con los pecados. 5. Esperar en quietud. 6. Tocar el borde del manto del Señor. 7. Darse cuenta de cómo Dios envía su palabra para sanarnos. 8. Discernir cómo Dios utiliza la enfermedad para hacernos vasos útiles. 9. Comprender que la santidad
es sanación. Y 10. Experimentar el poder de la resurrección del Señor para superar nuestra debilidad, enfermedad y muerte. Dios nos hace aprender a través de la enfermedad cómo creer, confiar y obedecer para que Cristo pueda tener la preeminencia en nuestras vidas. 4. Agonía por las virtudes naturales. ¿Cómo las personas siguen dependiendo de sus propias virtudes naturales incluso después de ser salvas? Sin embargo, con el paso de los días, tal vez después de algunos años, el Señor les quitará sus virtudes naturales, causándoles así una profunda agonía. Nos despojará de nuestras virtudes adámicas y nos mostrará nuestra depravación. La razón de tal privación es llenarnos de Cristo. En conclusión, pues, todo lo que Dios nos da, sea dulce o amargo, es para inducirnos a dejar que Cristo tenga la preeminencia en nuestras vidas.